Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este viaje sobre la historia de la Ciudad de México. Ahora vamos a ver lo que sería el capítulo número 2, que tiene, digamos, como parámetro histórico del año 1325 al año 1521. Es decir, de la fundación de México Tenochtitlan a la caída de esta ciudad. Y bueno, vamos empezando. Entonces, los mexicas se establecieron en esta isla, lo que después hará la Ciudad de México, que estaba rodeada del lago de Texcoco. Aunque en realidad eran varios lagos los que en tiempos de lluvia se conformaban en uno solo. Estos lagos eran el lago de Texcoco, el lago de Zumpango, el lago de Xaltocan, el lago de Chalco y el lago de Xochimilco. La parte poniente del lago de Texcoco era alimentada por una cantidad considerable de ríos que bajaban de la sierra poniente del valle y que alimentaban el lago de agua dulce. Como se ve en esta imagen, aquí se alcanza a ver en la parte central, aquí estaría el islote o la isla que conformaría México Tenochtitlan. Cabe mencionar, hubo dos formatos o dos formas de dirigencia en este pueblo. Uno era los Cuauhtlatoque, que no eran reyes en sí mismos, pero eran dirigentes. Fíjense que es muy interesante porque en el año 890 al 902, quien dirige a este pueblo, aún por supuesto en esos años todavía no están en lo que será el Valle de México, quien los dirigía en ese momento era Mechi. Es muy interesante que vean ustedes esto porque van a ver que hay varios Cuauhtlatoque, como podemos ver en esta imagen. Y fíjense ustedes que en el año de 1347 a 1369, quien los dirige es Tenoch. Esto es muy interesante porque justamente me parece que aquí estamos viendo, aquí podemos ver por qué es México Tenochtitlan. Mechi, porque fue el originario, el primero que los guió, y entonces sería México o México, lugar de Mechi. Pero por otra parte está Tenochtitlan, la tierra de Tenoch. Fíjense, esto es muy, muy interesante para mi gusto. El título, vamos a ver más adelantito que aquí como podrán ver, ya existe el personaje como tal, que son los tlatoanis. Los tlatoanis son los reyes ya de este pueblo, empezando en 1366, ojo porque ya México está fundado, ya tiene ahí cerca de unos 40 años de fundación, y ahí el primer tlatoani es Acamapixtli, luego continúa con Huitzilihuitl, posteriormente Chimalpopoca, Izcoatl, Moctezuma y Luicamina, Axayacatl, Tizoc, Ahuizotl, Moctezuma Xocoyotzin, Cuitláhuac y finalmente Cuauhtémoc. Vamos a ir haciendo una pequeña reseña de cada uno de ellos. Van a ver qué interesante saber más acerca de sus trayectorias. El título de Tlatoani, que sería el que gobierna, cuyo plural en idioma náhuatl sería Tlatoque, aunque también lo podemos decir Tlatoanis, ya un poco más españolizado el asunto, y se trataba del máximo cargo en la jerarquía política, al que solo tenían derecho aquellos que eran descendientes del primer Tlatoani.
Todos fueron hijos, nietos o bisnietos de Acamapixtli, por lo tanto. ¿Sí? Esto que ven ustedes aquí sería el mapa o la geografía de lo que sería posteriormente la Ciudad de México. Fíjense ustedes que el trabajo que hemos realizado, el trabajo de este libro, está muy basado en mapas. Primero, por supuesto, reconstrucciones ya prehispánicas, pero por otra parte ya con mapas que fueron elaborados ya durante la colonia y un poco más adelante. Es muy interesante el poder visualizar esto a partir de estos mapas. Vean ustedes, en este caso 1330, tenemos aquí lo que sería el lago de Texcoco. Vean ustedes, en la parte superior aparece el Peñón de los Baños, el cerro del Peñón de los Baños. Y como podrán ver ustedes, en el lago eran muchos islotes. El islote central sería lo que va a ser México Tenochtitlan. Y muy pegado a él, del lado izquierdo, aparece otro islote grande que sería Tlatelolco. Es interesante porque estos islotes son los que empiezan a conformar lo que va a ser la Ciudad de México Tenochtitlan. Me gustaría que vieran ustedes un poco a la derecha de México Tenochtitlan, que aparece Mixuca, el pueblo de Mixuca, que sería una isla también, Tultenco, y estos 2, 3, 4, 5 islas serían como las más importantes. También un poco más adelante a la izquierda, a la derecha, está Iztacalco, como podrán ver ustedes. Y también junto a Tlatelolco aparece un islote que es Nonualco, de ahí que viene Nonualco Tlatelolco. Como les comenté, me gustaría empezar por Tenoch. Tenoch, que está de 1347 a 1369. Tenoch significaría, al menos la referencia que tenemos, es tuna de piedra. Fue el último de los Cuauhtlatoque que llevó a los mexicas hasta la isla de México, donde se fundaría la Ciudad de México Tenochtitlan, justamente como homenaje a su liderazgo. Por lo que la traducción o significado del nombre de México Tenochtitlan podría ser el lugar de los mexicas, tierra de Tenoch. Él fue el encargado de la ceremonia del Fuego Nuevo en el año 1351, celebrado en la isla de México Tenochtitlan. Y luego ya vamos a ver que empiezan ya las dinastías, ¿verdad?, de los reyes, de los tlatoanis, y empezamos con Acamapixtli. Acamapixtli reinó de 1375 a 1395, es decir, 20 años. Acamapixtli significaría puñado de cañas, y fue el primer tlatoani de Tenochtitlan, de acuerdo con Fray Diego Durán. Después vamos a hablar un poco de Fray Diego Durán, que ha sido una fuente de información súper valiosa. La madre de Acamapixtli fue Atotozli, del poblado de Culhuacán. Era de descendencia tepagneca, por lo cual fue solicitada esta asignación al señor de Azcapotzalco, que era Tezosomoc. Por esos mismos tiempos, los toltecas solicitaron un príncipe a Tezosomoc para que gobernara su ciudad. Acamapixtli comenzó a gobernar a la edad de 20 años y reinó 40 años, la ciudad de Tenochtitlan, por lo que murió a los 60 años de edad. De acuerdo con Durán, murió en el año de 1404. De Acamapixtli descienden todos los señores que gobernaron Tenochtitlan. Tuvo como esposas a las hijas de los principales señores de Tenochtitlan y no solo fundó la dinastía que gobernaría la ciudad hasta la invasión española, sino que constituye la simiente de la nobleza mexica. Después de Acamapixtli viene Huitzilihuitl, que estuvo de 1396 a 1417.
Huitzilihuitl significa la pluma del colibrí. Fue tlatoani de una época en que se establecían paulatinamente las bases que llevarían a Tenochtitlan a convertirse en la cabeza del mayor imperio conocido en la época prehispánica. Huitzilihuitl fue hijo de Acamapitzli, como ya dijimos, y se distinguió por su habilidad para establecer alianzas políticas por la vía del matrimonio, ya que se casó con una hija de Tezosomoc, señor de Azcapotzalco, que para entonces era el amo y señor de la región, déjenme decirles, lo que le reportó beneficios a su pueblo, principalmente en la reducción de tributos. Fue además un guerrero eficaz que apoyó exitosamente las campañas de conquista de los tepanecas de Azcapotzalco. Vamos a ver algo que comentaba Diego Durán, Fray Diego Durán. Algo que hacía Huitzilihuitl. Acabadas estas pláticas, relata él, y puesto el rey en su trono, el cual entró a reinar en el año de 1404, luego de que su padre murió, electo como hemos visto por votos y consentimiento de todos, lo cual desde su origen y principio no tuvo esta nación, y no heredar los hijos por sucesión y mayorazgo, como lo usa nuestra nación, estamos hablando de España en este caso, que el hijo mayor hereda el padre. En esta nación no fue así, sino por elección y beneplácito de los electores de todo el pueblo. Y así, teniendo el rey Huitzilihuitl hermanos mayores, él fue electo el rey de México. ¿Sí? Me gustaría comentar algo también al respecto. Este es un escrito de Fray Diego Durán. Y aquí se habla, por supuesto, de México, que no tenemos la menor duda. Hemos estado hablando de México Tenochtitlan. Y me llama la atención porque de repente escuchamos algunos personajes en la actualidad que dicen que España construyó el México, que antes no existía. No, me temo que no es así. México existe desde el momento que los mexicas llegaron aquí. En realidad eso sería una idea un poco errónea, o muy errónea para mi gusto. Huitzilihuitl fue el encargado de la ceremonia del Fuego Nuevo en el año 1403, celebrado por primera vez en el Cerro de la Estrella, o Citlaltépetl, que está en Iztapalapa. Y como se ha visto en el capítulo anterior, la cima del Cerro de la Estrella es elegida determinado por un cálculo exacto de tipo astronómico. Para 1390, Tenochtitlan empezó a crecer, mientras que Tlatelolco tendió calzadas que unían a la isla con la ribera, realizando dos calzadas. Una fue directo al poblado de Tenayuca y la otra camino que unía Tlatelolco con Popotla y Tlacopan, ahora Tacuba, teniendo un brazo que iba hacia el poblado poderoso de Azcapotzalco. En el año de 1381 se construye un acueducto para surtir agua a la Ciudad de México. Fíjense qué interesante este aspecto que vamos a ver en un capítulo posterior acerca de todos los acueductos. Por lo que vemos aquí, algo que se construye en esta época, vean, de Tlatelolco, que aún no está unido a la isla de México Tenochtitlan, ya hay dos caminos. Bueno, podríamos decir tres caminos, ¿no? Un camino que va a Tizayuca, el otro que va a Popotla y otro, una desviación que va hacia Azcapotzalco. Recordemos que en Azcapotzalco reina Tezosomoc, que es líder y rey de toda esta región. Bien, nuestro tercer rey es Chimalpopoca, que reina de 1417 a 1426. Y Chimalpopoca, que significa escudo humeante, fue el último de los tlatoaque mexicas que mantuvo una relación de subordinación con los tepanecas de Azcapotzalco. Aún así, gracias a que era nieto de Tezosomoc, el poderoso señor de esta ciudad,
Tenochtitlan obtuvo ventajas que le permitieron iniciar su pleno crecimiento. Cuando Chimalpopoca asume el poder del reino, él tenía tan solo 10 u 11 años. Y leamos algo de lo que justamente menciona Diego Durán. Dice: electo por un consentimiento de toda la comunidad mexicana, Chimalpopoca, hijo de Huitzilihuitl, el segundo, mancebo de edad de 10 años, con la cual elección quedó la ciudad muy contenta, pues el niño en su trono real e insignias reales que fueron, después de ponerle la tiara, en la cabeza, ungirle con la unción divina que ellos llamaban, dándole en la mano izquierda una rodela y en la otra una espada de navajas que se usaba, y decirle unas armas, las que ellos elegían, conforme al dios cuya semejanza querían representar, en señal de que prometía la defensa de su ciudad y el morir por ella. Quiero aclarar aquí de repente que hay palabras o construcciones de estos párrafos en un español medio antiguo, ¿no? Entonces de repente si escuchan cosas o frases medio extrañas es por eso, ¿sí? A la muerte de Tezosomoc, acuérdense, el rey de Azcapotzalco, se asentó en el trono su hijo Maxtlatón. Era el año 12 Conejo, en 1426, cuando esto sucede. Los guerreros de Azcapotzalco, por orden de Maxtlatón, fueron entonces a dar muerte a Chimalpopoca, gobernante supremo de México Tenochtitlan. Y dado que Chimalpopoca reinó durante 9 años, a su asesinato él debió contar con tan solo 19 o 20 años, imagínense. Aquí podemos ver que para 1420 se realizó la calzada que uniría la isla de México Tenochtitlan, ya, no Tlatelolco, Tenochtitlan con el pueblo de Popotla y Tlacopan, lo que se llamaría la calzada México-Tacuba posteriormente y que en la actualidad existe. Por otra parte, el crecimiento de la isla iba en aumento. Todavía no estaban unidas, como podrán ver, Tlatelolco con México Tenochtitlan. Y bueno, pues ahora viene el siguiente Tlatoani, que es Izcoatl, que reina de 1427 a 1440. Izcoatl, serpiente de obsidiana o serpiente blanca, fue el impulsor definitivo de la hegemonía mexica sobre los pueblos de su época. En más de un sentido, Izcoatl puede considerarse el fundador del imperio mexica. Fue durante su reinado de los mexicas, durante este reinado se libraron del dominio tepaneca en 1428, ya que vence al pueblo de Azcapotzalco, que se estableció la alianza con Tacuba y Texcoco, conocida como la Triple Alianza, y que se formalizó la estructura política acorde al nuevo papel de Tenochtitlan como cabeza de una poderosa entidad que tenía como sustento principal los tributos de los pueblos sujetos. Y este emperador, Izcoatl, vence en el año de 1441 a sus vecinos de Tlatelolco. Recordemos, Maxtlatón, hijo de Tezosomoc, que para entonces ya era rey de Azcapotzalco, y después de que asesina a Chimalpopoca, la situación con Tenochtitlan era en extremo tensa. Los principales mexicas, Izcoatl, el nuevo Tlatoani, y los jóvenes príncipes Moctezuma Ilhuicamina y Tlacaelel, ambos de menos de 30 años, se reunieron con otros, entre ellos Nezahualcóyotl de Texcoco. Entonces, Tlacaelel los convence de ponerle un ultimátum a Maxtlatón. Y entonces el pueblo mexica vacila un poco, pero Tlacaelel dio ánimo a Izcoatl y rápidamente se concentraron alianzas con los señores de Tlaxcala y otros varios lugares. Nezahualcóyotl, por su parte, reunió hombres venidos de Texcoco. Aunque antes se veía imposible, se formó entonces un formidable ejército comandado por Tlacaelel.
Actuó como un estratega muy sagaz y atacó a los tepanecas de Azcapotzalco. Y en el año 1 Pedernal 1428, como lo consigna escuetamente la crónica Mexicayotl, lo que parecía inverosímil ocurrió. Fueron conquistados los de Azcapotzalco. En 1431 se hizo rey a Netzahualcóyotl en Texcoco y México Tenochtitlan dio comienzo a sus años de esplendor. En una de las estructuras del Templo Mayor de los Mexicas hay una lápida con la fecha 4 Caña 1431. Esto lo menciona Miguel León Portillo. Aquí vemos en el Códice Mexicano, ¿verdad? Aquí muestra la caída de Azcapotzalco por parte de Izcóatl. Y esto es también un extracto de lo que nos menciona Fray Diego Durán. Juntamente mandó el rey Izcóatl, antes de que muriese, y que el rey que fuere, les rogaba mucho, pues él había sujetado muchas ciudades, que hiciese edificar un templo muy suntuoso a su dios Huitzilopochtli y a los demás dioses, y que su figura y la de los reyes, sus antepasados, se esculpiesen en piedra para perpetuar su memoria. Y concluida la plática y testamento, murió, dejando la ciudad muy triste y desconsolada con su muerte, por ser un rey muy valeroso y de ánimo invencible, y amigo del aumento de la república, y ensalzamiento de su patria. Murió, según la más verdadera relación, el año de 1440 y no reinó más de 14 años. Esto, insisto, lo escribe Fray Diego Durán. Aquí tenemos una imagen de lo que sería la muerte de Izcóatl, ¿sí? E inicio del siguiente reinado, que es justamente el reinado de Moctezuma Ilhuicamina, que es de 1440 a 1469. Moctezuma Ilhuicamina, el que se muestra enojado, el que tira flechas al cielo, a la muerte de Izcóatl fue elegido como un gran monarca de México Tenochtitlan, el hermano de Tlacaelel, Huehue Moctezuma. En el tiempo que Huehue Moctezuma estuvo en paz y quietud, que fueron 12 o 13 años, con mucha paz y quietud y sosiego, servido, obedecido de todas las ciudades y provincias comarcanas, determinó de edificar el templo de su dios Huitzilopochtli. Para esto llamó a Tlacaelel y a todos los de su consejo. Estando todos ante él, les propuso su voluntad y les dijo: Señores y grandes en el reino, yo he puesto mi corazón de honrar a nuestro dios Huitzilopochtli y de edificar una casa suntuosísima, pues veréis que aún no tiene casa, teniendo ya vosotros casa y en qué morar, habiendo de ser él antes preferido que nosotros. Ya ves que la casa que tiene no es conforme su merecimiento. Esto lo escribe también Fray Diego Durán. Moctezuma mandó labrar una gran piedra llamada Cuauhxicalli, que se hizo a semejanza del sol, es decir, redonda, determinado por el rey Huehue Moctezuma que celebrase en una piedra muy grande la semejanza del sol y que se le hiciese una gran fiesta. Mandaron a los cantoneros que se buscase una gran piedra y se pintase en ella una figura del sol redonda. Esto lo escribe Fray Diego Durán. Y que en medio de ella hiciesen una pileta redonda y que del borde de la pileta saliesen unos rayos para que en aquella pileta se recogiese la sangre de los sacrificados, para que la semejanza del sol gozase de ella, y que de esta pileta saliese un caño, por donde se derramase aquella sangre. Y mandaron que alrededor de ella, por orla o sanefa, pintasen todas las guerras que hasta entonces había tenido, y que el sol les había concedido de que las venciese con su favor y ayuda. Nuevamente, Fray Diego Durán. Esta
Este monolito se encuentra actualmente, el Cuauhxicalli de Moctezuma, se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, y verdaderamente es un agasajo poder verlo en vivo. Ojalá cuando tengan ustedes tiempo y oportunidad vayan a ver este monolito. Moctezuma el Wicamina también fue un rey preocupado por implantar reglas de convivencia en sus pueblos, para lo cual expidió leyes tendientes a regular el comportamiento de los mexicas, que iban desde su comportamiento dentro de las casas de los gobernadores hasta la definición de los castigos que deberían dársele a quien infringiese tales leyes, como en el caso, por ejemplo, de quien hiciese un acto de adulterio. Otra cosa de considerarse fue que mandó construir escuelas en todos los barrios, donde se ejercitasen la religión y educación, en las buenas costumbres, en trabajos corporales y en ejercicios de guerra, y que hubiese maestros y hombres ancianos que guiaran y enseñaran, y que los mantuvieran ocupados para evitar el estar ociosos, perdiendo el tiempo. En el año de 1454, Unotostli, hubo una gran hambruna en la Ciudad de México, Tenochtitlan, ya que dejó de llover durante 3 años, por lo que los ríos y manantiales se secaron y no se producía ningún vegetal y los animales morían de sed. La gente humilde de México y sus alrededores se encontraban en una situación muy crítica, por lo que relata Fray Diego Durán y cuál fue el proceder de Moctezuma. Y esto lo escribe Durán. El rey Moctezuma, viendo que su ciudad se despoblaba, juntamente con las ciudades comarcadas de su reino, y que de todas partes debían aclamar y a darle aviso de la gran necesidad que se parecía, mandó llamar a sus mayordomos, factores y tesoreros que tenía puestos en todas las ciudades del reino, y mandó saber de ellos la cantidad de maíz, frijol, chile, ciria y de todas las demás legumbres y semillas que había en las trojes reales. Él lo que hace es mandar elaborar alimentos para empezar a alimentar a la población. No puedo evitar el recordar nuestra postura actual de nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, donde el lema principal es primero los pobres. Aquí en este caso se alimentó a toda la gente que tenía muy pocos recursos, y esto justamente hizo poder salir adelante a la Ciudad de México, Tenochtitlan. Pasados 3 años de hambre con que castigó Dios a esta nación, comenta Diego Durán, se empezaron a abrir las nubes y el cielo empezó a echar su rocío, con tanta abundancia que vino el año Canal 2, o que empezó la gente a revivir, resucitar o cobrar algún ánimo de la mucha miseria pasada. Y fue tanta la fertilidad que empezaron las obras de mantenimientos y los padres y madres a rescatar a sus hijos e hijas, algunos a volver a sus ciudades, de recobrar sus casas y haciendas. Después de estos 3 años de hambre y del regreso de la abundancia al valle, Moctezuma sintióse ya muy viejo. Le comentó a Tlacaelel su deseo de dejar su memoria y figura para siempre en un lugar que fuese simbólico e importante para él. Tlacaelel sugirió que se labrara la imagen de Moctezuma en una de las peñas del cerro de Chapultepec, como podemos ver en esta imagen. Moctezuma accedió a esta idea, pero pidió que también Tlacaelel fuese inmortalizado junto a su imagen, porque justamente él había estado más que cerca del Señor de los Mexicas durante todos estos años de victorias y luchas. Se eligieron a los mejores canteros para que hiciesen este trabajo, los cuales se pusieron a trabajar de inmediato en tal petición. Estas imágenes persisten hoy en día, aunque muy deterioradas, en Chapultepec. Y hay un monumento que es un monumento antiguo a los niños héroes, y este está prácticamente enfrente de ese monumento, efectivamente muy deteriorado, como podrán ver ustedes aquí. Más adelante voy a hacer un análisis, a rescatar un poco estas imágenes para hacer un análisis de qué es lo que encontramos en estas piedras.
Durante el reinado de Moctezuma se realizó la ceremonia del Fuego Nuevo en el año de 1455, el cual se llevó a cabo nuevamente en el Cerro de la Estrella o Citlaltépetl en Iztapalapa. Finalmente Moctezuma murió en el año de 1469, habiendo reinado durante 30 años. Considero que Moctezuma Ilhuicamina fue el tlatoani que más tiempo duró en el cargo. Fue quien estableció las bases junto con Tlacaelel para el despegue definitivo y consolidación de Tenochtitlan como el poder hegemónico de Mesoamérica. Vean ustedes esta imagen ahora, 1450, donde aquí hay cosas nuevas y muy interesantes. Durante el reinado de Moctezuma Ilhuicamina, las islas de Tlatelolco, Nonualco y México se unieron. Aquí ya las vemos unidas, ¿no? Al incrementar su territorio a partir de la creación de chinampas o parcelas de cultivo flotantes. Es por esos años, en 1466, que se construye el primer acueducto que surtía agua dulce a México, obra a cargo de Netzahualcóyotl, que sustituyó al construido en 1381 y que partía de los manantiales de Chapultepec hacia el norte hasta encontrarse con la calzada México-Tacuba y girando allí hasta llegar a la Ciudad de México. Para este tiempo ya los mexicas habían derrotado al pueblo de Azcapotzalco, por supuesto en el año 1 pedernal, en 1428, y su crecimiento parecía no tener límites. En el año 1449 se realizó una obra magna muy importante que dividía el agua del lago de Texcoco y formaba un lago que envolvía a la isla de México, como lo pueden ver aquí en la parte superior. Construida también por el rey Netzahualcóyotl, y que era una represa que tenía como fin no solo dividir el lago, sino separar el agua salitrosa del lago de Texcoco del agua dulce del lago, conocido ahora como el Lago de México. Esta su mayor obra, a solicitud de su homólogo y aliado Moctezuma Ilhuicamina, fue un gran dique o albarrada de piedra y madera, que los españoles llamaron el Gran Albarradón, que se extendía por más de 16 kilómetros y que sirvió como defensa contra las inundaciones que afectaban a esa ciudad. Esta gran obra le valió la reputación del mejor arquitecto de las Américas. Este dique, después de la llegada de los españoles, se reconstruyó en 1580. Si bien Netzahualcóyotl, rey de Texcoco, no fue un tlatoani mexica, yo creo que su aportación al engrandecimiento de México fue significativa, por lo que sería incorrecto no incluir un poquito de su semblanza. Netzahualcóyotl, 1402 a 1472, del náhuatl, Netzahualcóyotl significa coyote que ayuna, fue el monarca o tlatoani de la ciudad-estado de Texcoco, en el México antiguo, y se convirtió en el principal aliado militar y político de los mexicas, pueblo con el que estaba emparentado por la rama materna, aunque no se considera de raza mexica sino chichimeca. El gobierno de Netzahualcóyotl no solo representó un modelo de gobierno y administración, el rey también emprendió extraordinarios proyectos de construcción y arquitectura en Texcoco y en Tenochtitlan. Tuvo especial interés por las obras de servicio y ornato, por lo que edificó presas, acueductos, palacios, templos, monumentos, calzadas y jardines. Gracias a su visión estética, buscó armonizar los requerimientos de los sistemas urbanos con las condiciones naturales del medio ambiente. Además de dirigir la urbanización de su reino, hizo edificar más de 400 casas y palacetes para los señores y caballeros de su corte, cada uno de acuerdo con el rango y los méritos de su habitante. Entre las grandes obras realizadas por Netzahualcóyotl se encuentra el Templo Mayor de Texcoco, que estaba dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc, a cuya terraza superior se ascendía a través de 160 escalones.
Motivado por su amor a la naturaleza, en los bosques de Tecutzingo y Chapultepec, sus lugares de recreación preferidos, preservó los manantiales y los árboles, condujo el agua por los montes, introdujo el riego, talló estanques y albercas en las formaciones rocosas, plantó flores, propagó variadas especies animales y ordenó la construcción de un zoológico y un jardín botánico en el bosque de Chapultepec. Asimismo, destacan los famosos jardines de su soberbio palacio, así como el portentoso acueducto erigido en el bosque de Chapultepec para abastecer de agua potable a Tenochtitlan, a México Tenochtitlan. Conocido como el rey poeta, Nezahualcóyotl escribió numerosos poemas que se dice se conservan en la antigua biblioteca de Texcoco. Entre ellos el más conocido es el siguiente: amo el canto del cenzontle, pájaro de las 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero lo que más amo es a mi hermano, el hombre. Otro personaje imprescindible que llevó a los mexicas a tener un crecimiento espectacular fue Tlacaelel, por lo que también incluiremos algunos datos de su biografía, aunque cabe aclarar que tampoco fue tlatoani de México Tenochtitlan, aunque pudo haberlo sido. Aquí en esta imagen lo vemos, el que está a color sería Tlacaelel. Tlacaelel, de 1398 a 1489, en náhuatl significa el que anima el espíritu, el desposeído. Tlacatl, persona. Elel, de gran corazón y de fuertes y rigurosas entrañas. Fue un guerrero, economista, estadista y reformador religioso mexica. Se desempeñó en el cargo de jefe de gobierno o sumo sacerdote. Cihuacóatl, mujer serpiente. Un asesor o consejero de varios hueytlatoanis mexicas que terminó asumiendo el poder tras el torno del señorío mexica durante 60 años, de 1428 a 1489, ya que muere durante el reinado de Ahuizotl, según Fray Diego de Durán. Consejero de 3 tlatoanis, quizás hasta de 5, Izcoatl, Moctezuma, Ilhuicamina y Axayacatl, sobrino de Izcoatl y hermano de Chimalpopoca y de Moctezuma Ilhuicamina. Fue el autor intelectual de la reforma religiosa, ideológica e histórica más importante de la historia de los mexicas. Tlacaelel nace en el año 10 Conejo. Y curiosamente, ese mismo día nace Moctezuma Ilhuicamina. Su infancia es un misterio, pero se sabe que tanto Moctezuma como Tlacaelel fueron inseparables durante su paso por la milicia y por el gobierno. No es sino hasta el gobierno de Izcoatl, en el año 13 Carrizo, 1427, que se conocen detalles sobre su vida. Durante este tiempo las fricciones entre Azcapotzalco y Tenochtitlan iban incrementándose. Es entonces que Tlacaelel participa en las fallidas negociaciones con Maxtlatón, recordemos esto, y es quien entrega las plumas, escudo, dardos y flechas, declarando así la guerra a Azcapotzalco. Al tiempo, los mexicas, a las órdenes del Tlatoaniscoatl, logran entrar a la capital de Azcapotzalco y bajo las órdenes de Tlacaelel arrasarían con todo sin tomar prisioneros. Tlacaelel fue parte fundamental de la formación de la Triple Alianza, conformada por Texcoco, por Tlacopan y por de afiliación tepaneca, ¿no?, de Azcapotzalco. Tlacaelel toma como esposa a Mezquitzin, de la realeza de Amecameca. De este matrimonio nace Cacamatzin y su primera hija, quien a la postre desposaría a Netzahualpili de Texcoco. Del hijo de Cacamatzin, Tlacaelel el joven sería el Cihuacóatl a la llegada de los españoles. Debido al rápido crecimiento de la grandeza mexica, el hueytlatoani Moctezuma
ordena a Tlacaele la reconstrucción del centro ceremonial, sobre todo del Huey Teocalli, templo mayor. Aunado a esto se discute la necesidad de justificar la grandeza mexica como un mandato directamente de los dioses, así como la revisión de la historia de su pueblo. Para estas épocas, Tlacaele ya no era un joven y debido a ello su participación en el campo de batalla se ve disminuida. Debido a esto su trabajo como Cihuacóatl toma mayor importancia, teniendo a su cargo no solo las decisiones de gobierno, sino también la organización de festivales y celebraciones ante los dioses. A la muerte de Moctezuma en el año 2 Pedernal, en 1468, el puesto de Huey Tlatoani le es ofrecido a Tlacaele. Sin embargo, él declina y en conjunto con Netzahualcóyotl de Texcoco y el rey de Tlacopan proponen a Axayácatl, nieto de Moctezuma Ilhuicamina. Axayácatl anexa a Tlatelolco y a Toluca, y para celebrar dichas victorias Tlacaele hace construir la Piedra del Sol, que vemos aquí en esta imagen. La Piedra del Sol es elaborada por orden del Tlatoani Axayácatl y supervisada por Tlacaele. En la parte superior del monolito se encuentra el glifo 13 Caña, que corresponde al año 1479, año en el que fue elaborada esta gran obra del conocimiento que el pueblo mexica tenía sobre el movimiento del sol, y que déjenme decirles, he constatado que es una gran obra de la astronomía prehispánica. En ella se ve incluso, se ven los no solamente las estaciones del año provocadas por el sol, sino además los pasos de Venus sobre el sol, y incluso en el último anillo hemos podido descifrar que es la precesión de los equinoccios, con 26,000 años de duración aproximadamente. Bueno, y entonces ahora hablemos de Axayácatl, de 1469 a 1481. Axayácatl, el de la máscara de agua, fue el tlatoani mexica que más joven ascendió al trono y que fue hijo de Moctezuma Ilhuicamina. Hernando de Alvarado Tezosomoc, en su crónica mexicana, nos relata datos interesantes del reinado de Axayácatl, cuando se inaugura la Piedra del Sol o calendario azteca, y se realiza un evento para festejar esta inauguración invitando a príncipes de Michoacán, donde se revela que el pueblo tarasco en realidad fue del mismo grupo azteca que los mexicas, pero que decide quedarse en la región de Pátzcuaro. Un acontecimiento singular y muy representativo del grado de cultura que tenía el pueblo mexica fue la creación del llamado calendario azteca, o más bien, o lo correcto sería Piedra del Sol. Este nombre último es el nombre correcto por lo que el monolito representa. Fue en tiempos de Axayácatl, en 1479, que manda a elaborar este gran monolito que identificará a los mexicanos en el futuro. Pidió se grabara en este monolito con el conocimiento ancestral que se tenía sobre el movimiento del Sol en nuestro universo. Este monolito afortunadamente nos sobrevive hoy en día y seguramente falta mucho por descubrir sobre el significado de tan monumental obra. Es un monolito que hoy lo encontramos en el Museo de Antropología e Historia, en la Sala Mexica, y está justo al centro de esta sala como un gran testigo de lo que han sido nuestros grandes pueblos mexicas. El rey Axayácatl, voy a leerles algo de lo que dice Fray Diego Durán. Viéndose enfermo, rogó a Tlacaele que antes de que muriese lo hiciese esculpir junto a Moctezuma, el rey pasado, en las peñas de Chapultepec. Tlacaele lo mandó esculpir y acabado fue el rey avisado de ello, y así malo se hizo llevar a ver su estatua y vista
se despidió de los señores todos, sintiéndose muy mal al cabo. Y dice la historia que no pudo tomar a México vivo y que murió en el camino. Murió mozo y de muy poca edad, reinó 13 años. Estamos hablando de Axayácatl. Y antes que muriese, murió Netzahualcóyotl, señor y rey de Texcoco, a cuyas honras se halló, las cuales fueron muy solemnes. Todo esto nos lo narra Fray Diego de Durán. Bien, pues entonces acá vemos el siguiente mapa de México Tenochtitlan, 1470. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, hay cosas nuevas, por supuesto, ya en este nuevo mapa. Para 1470 el crecimiento de la Ciudad de México básicamente se realizó hacia el sur, llegando a anexar las islas de Tultenco, que ahora son muy cercanas al centro de la ciudad, y conectar a la isla de la Michuca, por supuesto a las islas principales según seguían creciendo en todas direcciones. Es interesante notar que quedó un lago atrapado entre Tultenco y la isla principal. En esta época se construyen las calzadas hacia sur, Coyoacán, Iztapalapa, que después se convertiría en la calzada de Tlalpan, y también una calzada que unía a esta última calzada con el poblado de Mexicalcingo al sur, llamándole esta vía calzada Iztapalapa, que hoy mismo es la calzada Ermita Iztapalapa. Bien, ¿qué sigue? ¿Quiénes siguen de los Tlatoani? Tizoc. Tizoc reina de 1481 a 1486, es decir, muy poquitos años, 5 años. A pesar de recibir de su antecesor un imperio pujante y en plena expansión, acá nos dice Durán, acabadas las ceremonias y honras del rey Axayácatl, divulgase luego al cuarto día la nueva elección de Tizoc, que por otro nombre le llamaban Tlalchitonatiuh, que quiere decir el sol abajo. Fue considerado el menos eficaz de los tlatoque mexicanas en cuanto a éxitos militares se refiere. No solo realizó pocas y limitadas campañas, sino que sufrió derrotas inconcebibles en épocas previas. Fue tal el descontento de la pobreza de sus resultados que su reino resultó el más corto de los señores anteriores a la llegada de Cortés, con una duración de tan solo 5 años. Tizoc, de acuerdo a las crónicas, muere en el año 1486 envenenado, debido a su pobre desempeño como tlatoani del imperio mexica. Y bueno, de aquí nos damos otro salto al siguiente tlatoani, que es Ahuizotl, reinando de 1486 a 1502. A la muerte de Izcoatl, Tlacaelel se reunió con el Consejo del Pueblo Mexica para elegir al nuevo gobernante, sugiriendo él se eligiera al hermano menor de Izcoatl, llamado Ahuizotl. Se dice que cuando el rey Ahuizotl tomó posesión del trono, combatió con mucho éxito a pueblos de la provincia de Chiapas. Ahuizotl, después de estas guerras, tomó la decisión de que se terminase el edificio del templo y acabarlo de perfeccionar, y que después de esto decidió hacer una gran fiesta en honor a sus dioses. Otro acontecimiento que habla mucho de las preocupaciones de Ahuizotl fue el de reunir a los ancianos de la comarca para que se escribiera la memoria de los mexicas, y que de esta forma no se perdiese el recuerdo de todos los acontecimientos. Un acontecimiento sin precedentes y de una importancia vital, ya que cuando un pueblo conoce su historia, su actitud hacia el presente y el futuro puede ser muy diferente, ya que su autoconcepción y el conocimiento de sus logros puede allanar el camino al futuro. En estos años muere el gran Tlacaelel, aproximadamente en el año 1489, haciendo una gran ceremonia en reconocimiento al gran aporte que había dado al engrandecimiento de México, Tenochtitlan, apoyando y asesorando a los emperadores durante 60 años. Es muy probable que Tlacaelel muriera a la edad de 91 años, y fueron tantos los honores que se les llamó a su muerte Tlipotonki Cihuacotl, que era un sobrenombre divino, con el cual el hombre sabio murió contento y satisfecho.
Por aquellos años, el agua potable que se recibía en México era traída de los manantiales de Chapultepec. Recordemos eso. Las últimas batallas en las que participó Ahuizotl fueron contra los pueblos de Xoconosco, Xolotla y Mazatlecas, después de las cuales el rey enfermó gravemente, muriendo muy joven en el año de 1502. Considerado el jefe militar más destacado entre todos los tlatoque-mexicas, Ahuizotl, el Espinoso del Agua, fue no solo capaz de llevar a Tenochtitlan a recuperarse de los tropiezos sufridos durante el reinado de Tizoc, sino que tuvo la habilidad para llevar los dominios de la Triple Alianza a su máxima extensión histórica, llegando a las lejanas costas de Chiapas, y durante su reinado Tenochtitlan vivió los tiempos de mayor esplendor. Bueno, y vamos a ver qué pasa entonces, qué ha sucedido con este desarrollo de nuestra región en esa época. En 1490 continúa el crecimiento de la isla de México Tenochtitlan, como lo podrán ver aquí. Ya llegó a Mixuca, ya Tultenco ya ha sido absorbida, ¿verdad? Y ¿y qué más? Bueno, para 1490 sigue su crecimiento, formando entre la isla original de Tlatelolco y México un brazo de lago que a los años se les conociera como la Lagunilla. Esa pequeña lagunita que está entre Tlatelolco y México Tenochtitlan se le conocía como la Lagunilla. Y hoy en día lo simpático y maravilloso del asunto es que la Lagunilla existe, ya no como lago, pero sí como una zona de nuestro amado México, que está ahí por donde está Tepito, ¿sí? Prácticamente esta estructura o este mapa se mantiene desde 1490 a la llegada de los españoles. Y bueno, llegamos a un personaje, un tlatoani, pues importante por lo que le pasa en la historia, y estamos hablando de Moctezuma Xocoyotzin. Él reina de 1502 a 1520, es decir, 18 años. Su nombre es el joven que se muestra enojado. Una vez muerto Ahuizotl, era necesario elegir un nuevo tlatoani del imperio, por lo que juntaron los señores de la Triple Alianza y pueblos tributarios, y ante la coordinación del hijo de Tlacaelel, el príncipe Cihuacóatl, acuérdense, fue elegido el hijo de Axayácatl, el príncipe Moctezuma, a quien conocieron como Xocoyotzin, que traducido sería el joven, ya que recordemos que antes hubo un emperador Huehue Moctezuma, el viejo. Al frente de los destinos de la Tlatocayotl, el gran estado, miembro de una coalición como lo era la Triple Alianza de Tenochtitlan, se encontraba ahora Moctezuma Xocoyotzin, el noveno en una línea de sucesión, un linaje propiamente dicho, que había empezado siglo y medio atrás con el ascenso del trono de Acamapistli. Moctezuma determinó que a la ciudad le faltaba un templo que fuese una conmemoración de todos los dioses que adoraban, por lo que mandó construir un templo al que llamó Cauteucali, que podría interpretarse como la casa del dios serpiente. Pero se acercaban tiempos difíciles para el reinado mexica, y fue Netzahualpili, emperador de Texcoco, fue el primero en informar a Moctezuma sobre la llegada de los españoles, diciéndole: «Y más te digo, que antes de muchos días verás en el cielo señales, que serán pronóstico de lo que te digo, y no por eso te desasosiega en mi inquietez, que lo que ha de suceder es imposible huirle el rostro». Esto lo escribe Fray Diego Durán. Por su parte, Chimalpaín, el cronista, refiere lo siguiente: en el año 5 Tostli, 1510, aquí se ve cómo entonces comenzó a aparecer en el cielo una luz en forma de nube, que fue vista por todos los pueblos circunvecinos. En todas partes esa luz fue interpretada
como agüero. Moctezuma, muy preocupado por estos sucesos, mandó traer a los ancianos de la ciudad para que le dijeran si ellos habían recibido alguna señal sobre el porvenir de su pueblo, a lo cual todos respondieron que no. Pero al paso de algunos años efectivamente llegaron a la costa del Golfo los españoles, y en cuanto pisaron tierra firme fue informado Moctezuma de esto. Él pidió que informasen cómo eran estas personas y cómo venían, por lo que tuvo gran asombro cuando un tlacuilo, un escritor, le dibujó los barcos en que llegaron, su forma de vestir y el color de su piel. Uno de esos días Moctezuma pidió a algunos vasallos que fuesen a la cueva de Cicalco, cuyo nombre en español era o sería la casa de la abuela, que se ubicaba rumbo a Coyoacán o Coyoacán, en un lugar llamado Atlixhuacán, para que hablase con Huemac, un espíritu de origen tolteca que habitaba en ella. A su regreso los vasallos le informaron que Huemac le decía que debería ayunar durante 80 días, después de los cuales Huemac le diría qué hacer. Pasados los 80 días de ayuno, Huemac le mandó decir que debería ir a una cueva que se encuentra en Chapultepec y que tenía por nombre Tlaxtonco. Fíjense que esa cueva hoy está tapiada y existe en Chapultepec, donde hoy sería el audiorama de Chapultepec. Ahí está esa cueva. Si algún día quieren ir a ver ese lugar, es un lugar realmente muy interesante. Finalmente, la llegada de los españoles a México se dio en 1519, a lo cual Moctezuma decidió darles la bienvenida a estas personas, no sin antes haberles enviado valiosos regalos, lo cual seguramente sirvió de aliciente a los españoles para llegar a esta ciudad, con la promesa de obtener mucho más que los presentes que les había enviado el rey. El encuentro se dio sobre la calzada México-Iztapalapa, muy cercano al Templo Mayor, donde ambos hombres se vieron la cara por primera vez, y donde Cortés le informó a Moctezuma que ellos venían en representación de su gran rey, el rey de España. Ante todo lo vaticinado por los adivinos, Moctezuma prácticamente entregó la ciudad a los españoles en ese momento, y de acuerdo con Diego Durán, en ese mismo momento a Moctezuma le fueron colocados grilletes en sus pies, cosa que debió haber sido completamente humillante para el pueblo y para él mismo. En el libro hago una pequeña disertación sobre el revelarme, sobre hablar de la conquista de los españoles. La conquista española, no. Yo creo que fue, y hay que decirlo con las palabras correctas, fue una invasión. Una terrible invasión que generó mucha muerte. De hecho, se estima en algunos documentos que había una población total en lo que era Mesoamérica de cerca de 22 millones de habitantes. Después de 2 años de estar los españoles aquí, había solamente 2 millones de habitantes. Parte muertos por la viruela, ¿verdad? Pero parte también muertos por la esclavitud que padecieron y los malos tratos por parte de los españoles. Por lo tanto, yo digo que esta fue una terrible invasión. Y este acontecimiento de ponerle grilletes a Moctezuma en cuanto se encuentran, o sea, no disimularon ni un día, fue terrible. Terrible para un personaje que era tan importante para el pueblo. Los acontecimientos posteriores son generalmente tratados en cualquier libro de historia. Lo que quizá nunca se dice es la rapiña con la que actuaron estos invasores, que en muy pocos días acumularon una gran cantidad de oro, joyas y riquezas, que no solamente estaban en el Palacio Real de Moctezuma, sino en palacios cercanos y en los propios templos. Prácticamente Moctezuma a partir de entonces fue nulificado en el poder hacia su pueblo, por lo que ante los asesinatos a sangre fría que realizaron los españoles a la gente de Ciudad de México, los vasallos mexicas se levantaron en armas, teniendo como líder a Cuitláhuac, príncipe valeroso y aguerrido,
que logró derrotar al ejército español y sus aliados tlaxcaltecas, logrando sacarlos de la ciudad por la calzada de Tacuba. Cabe mencionar que la huida de los españoles le fue complicado no solamente por los guerreros mexicas que iban tras ellos, sino por todo el cargamento de oro y joyas que llevaban consigo, y del que lamentablemente para ellos perdieron mucho durante la huida. También quisiera aquí mencionar que justamente por esta calzada de Tacuba se encuentra lo que hoy conocemos paradójicamente como el árbol de la noche triste, porque ahí se detuvo Cortés a llorar su desgracia de esta batalla perdida. En realidad, si se dan cuenta, seguimos teniendo una visión eurocéntrica de nuestra historia. Me parece que está completamente mal dicho que sería el árbol de la noche triste. Quizá debería ser el árbol de la victoria por parte del pueblo mexica. Creo que hay cosas que tenemos que reescribir desde mi punto de vista. Mucho se ha hablado que antes de salir de México Tenochtitlan, los españoles trataron de calmar al pueblo pidiéndole a Moctezuma que hablara con ellos, y que fue el mismo pueblo el que apedreó a Moctezuma hiriéndolo de muerte. En realidad esto es una mentira, ya que el mismo Fray Diego Durán nos relata sobre el asesinato de Moctezuma a la huida de los españoles en su llamada Noche Triste. Huidos los españoles de México y muertos todos los que cogieron, dice esta historia que entraron los mexicanos a los aposentos a buscar a su rey Moctezuma, para ejecutar en él no menos crueles en los españoles habían ejecutado, y que andándole a buscar por los aposentos lo hallaron muerto, con una cadena a los pies y con 5 puñaladas en el pecho. Y junto a él a muchos principales y señores que justamente estaban presos en su compañía, todos muertos a puñaladas, los cuales mataron a la salida que salieron de los aposentos. Entonces, aclaremos esto, me parece importante, porque también es una versión eurocéntrica al decir, fue el mismo pueblo el que lo mató. No, no es cierto. Fueron los españoles quienes cobardemente los asesinaron, porque como podremos ver estaban desprotegidos y estaban encadenados. Entonces hay que dejar la historia como debe de ser, y esto no lo digo yo, esto lo dice Fray Diego de Durán, cronista de aquella época. Quizá una conclusión es que Moctezuma fue heredero de un imperio de vastas proporciones que tuvo la habilidad militar y política para acrecentarlo. Y bajo su dominio la ciudad de Tenochtitlan vivió en ese esplendor que asombró a los españoles a su llegada, enfrentando a una situación que lo rebasa en muchos aspectos, en cierta medida por los límites que le imponía su visión del mundo. Moctezuma Xocoyotzin no logró enfrentar con eficacia la amenaza representada por Hernán Cortés, y murió asesinado por los españoles, dejando a su orgullosa capital a merced de los embates de los españoles y sus numerosos aliados indígenas. Moctezuma Xocoyotzin fue el encargado de la ceremonia del Fuego Nuevo en el año de 1507 en el Cerro de la Estrella o Citlaltépetl de Iztapalapa. Me gustaría aclarar que casi todas las imágenes que acabamos de ver ahorita de los tlatoanis fueron obtenidas del Códice Ramírez. 1510. Aquí, básicamente la única calzada nueva fue la calzada que iba hacia Tacubaya. Estamos hablando de 1510. Bueno, pues ahora ya está la invasión española, y quien le hace frente a esta invasión realmente es Cuitláhuac en 1520. Cuitláhuac nació en el año de 1476 y murió de viruela en 1520 a la edad de 45 años. En junio de 1520 ya se encontraba prisionero de Hernán Cortés por haber tramado un levantamiento en contra de los españoles.
Cuando Cortés regresó, después de haber derrotado en Zempoala a Pánfilo de Narváez, encontró que Tenochtitlan se había sublevado con motivo de la infame matanza hecha en el Templo Mayor ordenada por Pedro de Alvarado. Y todavía tenemos orgullosamente calzadas como Puente de Alvarado, ¿verdad? Insisto, tenemos una visión eurocéntrica todavía muy terrible. Cortés exigió a Moctezuma Xocoyotzin que restableciera el mercado y volviese al pueblo a la tranquilidad. Entonces, a petición de Moctezuma, Cortés puso en libertad a Cuitláhuac para que se encargase de arreglar las cosas. Mas este, al quedar libre, encabezó el levantamiento y atacó con tal fiereza el cuartel donde estaban los españoles y sus aliados. Cortés, temeroso de ser completamente aniquilado, exigió a Moctezuma que subiese a la azotea del palacio para arengar a sus súbditos mexicas y pedirles se mantuviesen en paz. Una versión es que Moctezuma fue herido en aquella ocasión por una pedrada y a los 2 días murió. Sin embargo, como ya hemos mencionado, el mismo Fray Diego Durán desmiente este hecho, ya que en sus crónicas menciona que los españoles lo asesinan antes de huir. En 1520, Cuitláhuac era un hombre aproximadamente de 44 años de edad y había sido general del ejército mexica. Cuitláhuac, el que está encargado, aunque Malinche lo tradujo despectivamente como excremento divino, que duró en el cargo apenas 80 días, ascendió al trono en medio de la conmoción causada por la llegada de los españoles a México y a la muerte de Moctezuma Xocoyotzin. Fue capaz de organizar una exitosa ofensiva que expulsó a los conquistadores, a los invasores de Tenochtitlan, en lo que se conoce como la Noche Triste, que es la Noche Alegre de los mexicas. Murió a consecuencia de un inesperado y letal aliado de Cortés, la viruela. Una enfermedad llevada por los españoles y desconocida hasta entonces en estas tierras, que no solo acabó con la vida de Cuitláhuac, sino de muchos mexicas más, diezmando a la población de México Tenochtitlan. Por lo que se puede entender que el sitio a México Tenochtitlan fue hacia un pueblo muy diezmado por la enfermedad, prácticamente inhabilitado para el combate. Y bueno, llegamos a nuestro último Tlatoani, que es Cuauhtémoc, emperador de 1520 a 1525. Y me van a decir, a ver, espérame, pero es que la invasión fue en 1521, ¿cómo que en 1525? Ahora les voy a explicar por qué. Cuauhtémoc nace el 14 de julio de 1496 y muere en 1525 a la edad de 28 años. Siendo gobernador de Tlatelolco ante la defensa de la ciudad y ante la muerte de Cuitláhuac. Cuauhtémoc, águila que cae o sol que se pone, es elegido como rey de México, el último Tlatoani mexica. Tomó el mando de su pueblo en medio de una guerra definitiva contra los españoles. Dirigió, según propios y extraños, la defensa de Tenochtitlan con extraordinario valor. Esto y la digna actitud que observó durante la derrota lo han hecho a los ojos de los mexicanos un ejemplo de heroísmo y símbolo inequívoco de su identidad. Fue hijo del emperador Ahuizotl y de la princesa de Tlatelolco. Y a los 19 años se convierte en el señor de Tlatelolco. Sobre la supuesta captura de Cuauhtémoc, la realidad es que él se rindió el 13 de agosto de 1521, fecha muy especial en la que se celebraban rituales a sus dioses. Era la fecha en la que se cerraba el círculo del calendario del imperio. Cuauhtémoc nunca quiso escapar, ni huir. Se rindió voluntariamente y se entregó a los españoles. Claro que esta versión de la rendición nunca será aceptada por los hispanistas, ni por los vencedores, pero está más que demostrada por aquellos que estudian la historia de las culturas prehispánicas. Después de que es tomado prisionero, es llevado ante la presencia de Hernán Cortés, y al tenerlo frente a él, Cuauhtémoc le dice, el marqués, este es un texto también de Diego Durán, el marqués Hernán Cortés, estamos hablando, viendo un mozo de tan poca edad, aunque gentil hombre y de buen parecer, le dijo a la lengua, decirle a Cuauhtémoc que por qué permitió destruir su ciudad
a costa de tantas vidas, como estos días han costado, así de los suyos como de los nuestros, habiéndole rogado tantas veces con la paz. Perdón, pequeño paréntesis, ¿cuál paz? Si los que promovieron la guerra fueron ellos. Continuó la lectura. El valeroso mancebo le respondió: decidle al capitán que yo he hecho lo que era obligado, por defender a mi ciudad y reino, como hiciera en el suyo, si yo se lo fuera a quitar. Pero pues no pude, y me tienen a su poder. Que tome ese puñal y me mate. Y extendiendo la mano, sacó al marqués un puñal que en la cintura tenía, y se lo puso en la mano, rogándole lo matase con él. Fray Diego Durán. Cortés decide no matarlo. Son de las cosas que tampoco sabemos muy bien y las tenemos muy claras, porque en los libros no se habla muy claramente de esto. Cortés decide no matarlo y lo mantuvo con vida, considerando que sería de mayor utilidad para el control de los mexicas. Y de hecho Cuauhtémoc se mantuvo como señor de los mexicas en algo que se llamó la República de Indios y que tenía su sede en Tlatelolco. A la toma de la ciudad, sus hombres, los hombres de Cortés, deciden destruir todo lo que hubiese quedado de ella, así como buscar y quedarse con todos los tesoros que en ella existían, así como también buscar aquellos tesoros que perdieron durante su vida en la mal llamada Noche Triste. Pero al ver que no encontraban tales tesoros y considerando que Cuauhtémoc tendría respuesta de dónde estaban escondidos, decide torturarlo para intentar obtener tal información. Cortés no entendió que frente a él tenía una persona de grandes valores, que por ningún motivo iba a traicionar a su pueblo. Cuauhtémoc recibió grandes humillaciones por parte de Hernán Cortés, ya que lo mantuvo con vida durante casi 4 años, pero en condiciones de prisionero, y por si fuera poco y seguramente bajo tortura. Cuauhtémoc fue bautizado en la fe católica, sí, como escuchan, fue bautizado en la fe católica, con un nombre que recordará la dominación española al construir los templos católicos sobre los templos mexicas. Asimismo, al bautizar a Cuauhtémoc, se le agregó el nombre de su invasor. Ahora se llamaría para los españoles Hernando Cuauhtémoc. Habráse visto mayor humillación para un personaje de esta altura. Poco tiempo después, Cortés decide hacer una expedición a las llamadas Cibueras, con el fin de quedarse con las tierras que se encontraban al sur del dominio mexica, y en esta expedición Cortés decide llevar consigo a Cuauhtémoc y no dejarlo en Tlatelolco, con el riesgo de que pudiese organizar algún levantamiento armado contra los españoles. Lamentablemente es durante esta expedición que Cortés decide asesinar a Cuauhtémoc, argumentando que él estaba tramando un levantamiento. En esa ocasión no solamente muere Cuauhtémoc en 1525 y sus acompañantes, sino incluso algunos españoles que Cortés había determinado que eran traidores. Lo anterior lo relata Chimalpaín de la siguiente manera. En 1525 murió el señor don Hernando Cuauhtemotzin. Lo colgaron de una ceiba, junto con don Pedro Tetlepanquetzatzin, Tlatoani de Tlacopan. Fueron condenados por una acusación falsa y quien los sentenció fue el marqués don Hernando Cortés. Bueno, los ahorcaron en Huaymolan, y Cuauhtemotzin tuvo el señorío de Tenochtitlan solo durante 5 años. También murió don Carlos Oquitzitzin, Tlatoani de Azcapotzalco. Este Tlatoani murió de enfermedad en Honduras. Después de la muerte de Cuauhtémoc, esta muerte marca el fin de una era y el inicio de otra nueva. Muere la era de los Tlatoanis y el imperio mexica, aquel que conocía el devenir de los planetas y del tiempo solar, cultivadores de valores de lealtad y honorabilidad, respetuosos de sus ancianos,
Estudiosos de la naturaleza y promotores de la educación, su cosmovisión les permitía tener la conciencia de cuál era su función en esta tierra y el saber que se debían a ella para subsistir. Se inicia una era de luz y sombras. Por una parte, de los hombres cuyo único valor era el brillo de oro y los metales preciosos que podían extraer del suelo mexicano, así como de la tierra que usurparon a los pueblos originarios, y de los esclavos que habitaban en ella, a los cuales mantuvieron en extrema pobreza y en la ignorancia durante siglos de dominación, para la cual la Iglesia Católica participó activamente, manteniendo hasta la fecha a la gente sumisa y conforme a sus desgracias, con la promesa de un cielo que los ricos disfrutaban en el plano terrenal, o de un infierno que los pobres sufrirían cada día en sus miserables vidas. Las sombras de una sociedad completamente clasista, donde algunos tenían todos los privilegios por la razón sencilla de ser españoles peninsulares o hijos de ellos, y donde los indígenas no podían tener nada por el simple hecho de ser indígenas. Por otra parte, tenemos la luz de algunas órdenes religiosas, o habrá que decir algunos religiosos, que tuvieron la conciencia de rescatar tanto conocimiento de los pueblos y que pudieron plasmar en códices o libros la historia del pueblo sojuzgado, permitiendo así que las futuras generaciones pudiésemos vislumbrar algo de nuestros antepasados y maravillarnos así de sus logros, documentos que en el futuro nos deben servir para reivindicar y dignificar a nuestros pueblos originarios, porque sólo así, cuando entendemos nuestro proceso histórico, podemos llegar a ser nuevamente un México de esplendor para los mexicanos. Esta imagen de la Ciudad de México, mostrando dónde es el área que ocupó México Tenochtitlan, que está la parte verde central, ¿verdad? Así también como para ubicar dónde se encontraba la albarrada de Nezahualcóyotl, que ahora es el circuito interior, la parte de Churubusco. Es sin duda una imagen impactante sobre el desarrollo de la ciudad. La evolución de la Ciudad de México se acelera en mediados del siglo XX, ya que durante toda la colonia prácticamente el crecimiento fue nulo. Más adelante, cuando nos adentremos a la época colonial, veremos que la ciudad prácticamente no crece, desde la llegada de los españoles hasta fines del siglo XX. 300 años sin crecimiento, es decir, casi al inicio de la Revolución, la Ciudad de México seguía ocupando la misma extensión. Después de la muerte de Cuauhtémoc, Cortés decidió mantener la figura de los tlatoanis como una forma de control de los indígenas, por lo que siguieron asignando a nobles indígenas como los siguientes tlatoanis, pero claro está que ahora elegidos por los españoles, bautizados en la fe católica, de ahí sus nombres, y por supuesto sirvientes del Imperio Español. Aquí vemos desde 1525 estos tlatoanis elegidos por los españoles. Y bueno, he mencionado mucho durante estos relatos textos de Fray Diego Durán, que estuvo o nace en 1537 y muere en 1588. Él nace en España, pero vive aquí en México durante muchos años, y él escribe estas crónicas, para mi gusto, con una gran aportación a la historia. También está Domingo Chimalpaín, que es de 1579 a 1645. Como podrán ver, son personajes que viven en el México recién invadido por los españoles. Si bien es cierto que Fray Diego Durán es español y después llega a México, Domingo Chimalpaín pues es un descendiente de los mexicas, también poco cultivado en la cultura española, pero que también nos hace aportaciones fantásticas con varias crónicas
Él titula, hace varios trabajos, uno de ellos son Las 8 relaciones y el memorial de Culhuacán, que se conoce hoy como el diario de Chimalpaín, o Chimalpaín. Y otro personaje también que he referido mucho en estos textos, ¿verdad? En este libro, es Hernando de Alvarado Tezosomoc, que fue nieto del emperador Moctezuma Xocoyotzin y poseía amplios conocimientos sobre la historia y la nobleza mexicana y sus complejas genealogías, siendo sus obras una clave importantísima para entender el pasado del México prehispánico. Y bueno, con esto quiero despedirme. Espero les haya gustado este nuevo capítulo y que entendamos que somos producto de muchos acontecimientos anteriores a la invasión española, y ya veremos después qué pasa con esto. Muchas gracias, les agradezco su atención y nos vemos muy pronto para el capítulo número 3. Gracias.